Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me siento alegre, me siento contento de poder estar en comunicación con ustedes a través de este medio. No es lo ideal, no es lo que todos queremos, ¿cierto? Lo ideal es poder estar cara a cara, presencialmente, ¿cierto? Pero es lo que toca hoy en día a causa de esta pandemia, ¿cierto? Que nos aqueja. Y he preparado mi semana de estudio con mucho cariño para ustedes. Así que antes de, quisiera hacer una pequeña oración para que el Señor pudiese respaldarme a mí primeramente y también a ustedes cuando puedan ver este video, pudiesen también aprender y ser bendecidos a través de este estudio. Así que, Padre Santo, voy a tu presencia, Señor, para agradecer este tiempo que tú nos has concedido. Bendice a cada uno de los hermanos que puedan estar conectados, Señor, o que puedan ver este video. Tú puedas abrir el entendimiento, Padre Santo, y también deposita, Señor, la gracia en mi vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien mueva mis palabras, mis pensamientos, Padre Santo. Y te pido una dulce bendición en el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ya. El estudio que hoy día 9 de mayo del año 2020, en tiempos de crisis, de pandemia, el estudio que hoy en día preparado para ustedes se llama El fin de los tiempos. ¿Ya? Es un estudio preparado por mí. He tratado de buscar en la Biblia principalmente respuestas. Creo que es un tema bastante importante y bastante interesante porque creo que es importante que pudiésemos entender el aspecto bíblico acerca de los últimos tiempos. No es extenso, entendiendo, ¿cierto?, que no será un video con tan larga duración, pero que pudiésemos reflexionar y pudiésemos aprender algunas cositas, ¿cierto?, que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿ya? Entonces, comenzamos. ¿Cuáles son las señales del fin de los tiempos? ¿Ya? El estudio se llama El fin de los tiempos. ¿Cuáles son las señales del fin de los tiempos? Como texto base podríamos decir que se encuentra en Mateo 24, capítulo 5, versículo 8, y dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. ¿Ya? Este es un tema bastante conocido, es un texto bíblico bastante conocido y creo que mucha gente lo ha leído, y los que no, lo vamos a ir detallando un poco para que pudiésemos comprender y ver los elementos importantes que este texto bíblico nos trae. Comienza diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Ya? Principalmente, en principio, ¿cierto?, habla de los falsos mesías. Llegó la distinción diciendo que yo soy el Cristo. Jesús dice yo soy el Cristo. Y Jesús no dice yo soy el Jesús. Él dice yo soy el Cristo. Y la distinción de Cristo hace referencia a que Él es el Mesías. Jesús hay muchos. ¿Por qué digo que hay muchos? Porque hay muchos que se llaman Jesús. Jesús es simplemente el nombre. Pero la distinción de Cristo hace el plus de ser el Mesías. Jesús hay muchos, Jesucristo hay uno solo. ¿Ya? Eso para que pudiésemos entrar en contexto, ¿cierto? Y familiarizarnos también con las palabras claves que nos entrega la Biblia. Oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Ya? Otro elemento. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Otro elemento. Habrá pestes. Otro elemento. Hambres. Otro elemento. Y terremotos en diferentes lugares. ¿Ya? Entonces hacemos recapitulación. Habrán falsos mesías. Habrán guerras o rumores de guerras, habrá hambrunas, habrán plagas, ¿cierto? O pandemias, o pestes, dice también, y desastres naturales. Ahí dice terremoto, el terremoto corresponde a un desastre natural, ¿cierto? Y hay muchos desastres naturales también. Creo que podríamos también globalizarlo dentro de desastres naturales. Ahora, Jesús dice unas palabras importantes. En el versículo 6 dice, aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin, ¿por qué? Porque es el principio. ¿Cuáles son las señales del fin de los tiempos?
las señales del fin de los tiempos son el principio de dolores. Un principio, ¿cierto? Es el principio de parto, es el principio de dolores, ¿ya? Es el comienzo de algo. Y algo, obviamente, si estos dolores, no es precisamente algo bueno. Como pueden ver en la imagen, espero que funcione esto y se pueda ver. Pueden ver, ¿cierto?, a un Jesús, entre comillas. Yo creo que sabemos, ¿cierto?, que Jesús, nadie conoce la forma física de Jesús cuando fue hombre, pero en cierta manera, cuando podemos ver este tipo de imágenes, todo a la cabeza se nos viene la imagen de un Jesús, ¿cierto?, que nos vendieron a través de las películas o a través de la televisión. Un Jesús un poquito ahí hippie o esotérico y también un signo zodiacal. ¿Ya? Entonces, esto se ilusiona a que mucha gente hoy en día está como intérprete, como creyente de cualquier cosa, y mucha gente también que es cristiana también cree ciertas cosas. ¿Ya? Importante lo que voy a decir. Mucha gente, a causa de cualquier conmoción política, cualquier crisis social, cualquier crisis sanitaria, cualquier terremoto, cualquier cosa que pudiese poner en crisis cierta sociedad, lo asocia al fin de los tiempos. Lo asocia como que ya se viene el fin de los tiempos. Eso es un error mayúsculo. Y creo que sobre todo los hijos del Señor no deberíamos tener ese tipo de error. ¿Por qué? Porque el Señor nos advierte de manera muy clara. Él dice... y terremotos en diferentes lugares, en el versículo 8 del texto que acabamos de leer, y todo esto será principio de dolores. Pero la Biblia, cierto, como es un libro y se dice que la profeta mayor, pareciera que todo está escrito ahí, ¿ya? En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán con la fe, o de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos hombres en los tiempos finales, ¿cierto?, en los tiempos postreros, apostatarán con la fe. Apostatarán de la fe, se desviarán de su fe. ¿Ya? Apostatar, ¿cierto?, es apartarse en cierta manera de la doctrina, y de cierta manera nosotros blasfemamos contra la fe, ¿cierto?, al apostatar, escuchando a espíritus y doctrina de demonios, ¿ya?, que está más frecuente a través de los medios, ¿cierto?, que el mundo nos implanta. Nosotros escuchamos muchos engañadores, le apretamos la televisión y escuchamos muchas personas, ¿cierto?, que le dan tribuna a gente que nos va a decir, ¿cierto?, nuestro futuro a través de las cartas o un sinfín de cosas, ¿ya?, que lógicamente, ¿cierto?, están totalmente fuera de los principios o de las creencias de nuestro Dios, o sea, acerca de nuestro Dios. También en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante, del 2 Timoteo 3, ya, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Ya habla de cierto, de un poco, ¿cómo se puede decir? Habla como el incremento del carácter maligno que va a tener el hombre en los tiempos finales. Cuando hablamos acerca de los tiempos o de los últimos tiempos, no tenemos que tomar el texto de Mateo como texto definitivo, porque a través de la Biblia también se dan más señales, ya como lo es el apóstol Pablo, ¿cierto?, en el libro de Timoteo, cuando habla también acerca de cómo van a ser los hombres, ¿ya?, para que no tengamos como absolutismo que solamente las cosas que hizo en Mateo son señales, sino que también las cosas que podemos apreciar, ¿cierto?, a través de las profecías o a través de algunas cartas o algunos textos que también hablan acerca del fin del mundo o del fin de los tiempos. También como texto pueden buscar ustedes en sus hogares, ¿cierto?, cuando tengan tiempo, 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 y Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que pueden verse también, ¿cierto?, como apoyo, como raíz de lo que estamos hablando. Ahora, señal importante. Nosotros preguntamos cuál puede ser la señal más importante, porque si nosotros vemos los terremotos, las plagas, las enfermedades, la hambruna, cualquier cosa,
siempre han existido. Entonces, ¿cuál es la señal importante que nos puede decir a través de estas señales? Realmente nos estamos dando cuenta que son los últimos tiempos. Y la clave está en la nación de Israel, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto se remonta incluso a los tiempos de los profetas, cuando profetizaban acerca, ¿cierto?, de la caída y todo el sufrimiento que iba a sufrir la nación de Israel. ¿Ya? Principalmente sabemos que hoy día hay hostilidad sobre Israel. ¿Ya? Hay como repudio y la mayoría de las naciones, prácticamente, si eliminaran una nación del mundo, eliminarían a Israel. ¿Ya? Una nación que constantemente estaba en conflicto. Dios prometió a Abraham que su descendencia poseería la tierra de Canaán, ¿cierto?, como heredad perpetua. Y es en Génesis 17:8. Y el profeta Ezequiel profetizó la resurrección física y espiritual de Israel en Ezequiel capítulo 37. Ahora, el punto clave o desencadenante, ¿cierto?, para nosotros poder entender más o menos cuál es una señal importante, porque quizá hoy día está el coronavirus, ¿cierto? Y decimos, no, es el fin de los tiempos, porque viene el coronavirus. La verdad es que es un poco fuera de lugar, es un poco paranoico, porque la Biblia nos habla, ¿cierto?, de que este es el principio de dolores, no es algo definitivo, y tampoco el coronavirus es una plaga o es una pandemia, ¿cierto?, pequeña o minúscula en comparación con otras pandemias que ha sufrido nuestra humanidad. El tener a Israel como nación propia, en 1948 Israel fue declarado como Estado soberano, o sea, independiente, ya no estaba bajo algún tipo de cautiverio, sino que una nación independiente. Y también esto fue profetizado, ¿ya? Ahí pueden ver las revisiones, Daniel 10:14, 11:41 y Apocalipsis 11:8. Continuamos. Ya. Entonces, como resumen, ¿cierto?, acerca de los fines de los tiempos, podemos decir o concluir de que, en cierta manera, la Biblia nos da como luces, nos da, ¿cómo se puede decir?, nos da pistas acerca de cómo va a suceder esto, pero es todo un conjunto. Ya no se trata simplemente del fin del mundo, del fin de los tiempos, sino que hay un número de elementos que por tema de tiempo y por tema de lógica también no vamos a poder revisar completamente en esta hora. Pero nos avanza en lo que más podamos, ¿ya? Cuando hablamos del fin de los tiempos hablamos de un tiempo, ¿cierto?, o de un hito de la historia que va a marcar un antes y un después, ¿ya? Es el principio de dolores, como decía el texto de Mateo, y también nos daba a dilucidar de que los hombres van a aquí lo tengo, como los hombres, ¿cierto?, se van a volver peligrosos, van a resistir la verdad, y van a ser tiempos, ¿cierto?, no van a ser tiempos seguros, ¿sí?, van a ser tiempos peligrosos, ¿ya? Entonces, ojo ahí cuando nosotros escuchamos que vienen tiempos mejores. Los tiempos mejores solamente vendrán cuando estemos en la gloria eterna. No hay un tiempo mejor en la tierra, ¿ya? Son momentos, pero tiempos es distinto. Ya, entonces, ahora, ¿qué es importante acerca de los fines de los tiempos? Es la segunda venida de Cristo. Y es un tema quizás controversial, o es un tema delicado de hablarlo, sobre todo cuando no estamos apoyados en la Biblia. Si nosotros queremos hablar acerca de la segunda venida de Cristo y no tenemos conocimiento bíblico, la verdad es que vamos a balbucear o vamos a hablar cosas que no son, ¿ya? Como pueden ver en la imagen, ojalá que lo puedan visualizar bien, ¿qué es la segunda venida de Cristo? Ya. En principio, vemos la primera imagen, que está al costado, ¿cierto? Vemos el pesebre y el nacimiento de Jesús. Más abajo vemos a Jesús lavando, o representación, ¿cierto?, gráfica de Jesús lavando los pies de los discípulos. Luego vemos la cruz, que es el lugar, ¿cierto?, donde Cristo murió por nosotros, ¿cierto?, para redimirnos de nuestros pecados. Y por último vemos una tumba vacía que gráfico representa la resurrección de Cristo.
Y sí, la última imagen la saqué de la película. Creo que representa muy bien, ¿cierto?, esa imagen acerca de la resurrección. Creo que podíamos, a cada uno se nos viene a la mente, ¿cierto?, cuando vemos esta imagen en los momentos, el nacimiento. Y todo esto, el nacimiento, la de pie, la cruz y la resurrección, y todo esto estaba profetizado. ¿Ya? Todo esto se cumplió porque eh, fue anunciado antes. ¿Ya? Fue anunciado que Jesús, ¿cierto?, iba a nacer en esas condiciones, que habla en Isaías capítulo 53, si no me equivoco, habla acerca de la forma de siervos, de sirvientes, de humillarse de Jesucristo, y grafica perfectamente el lavado de pies, una forma de humillación. Y luego vemos la cruz, que es el lugar donde Cristo murió por nosotros, que también estaba profetizado, y también estaba profetizado que él mismo iba a resucitar. Pero esas profecías se cumplieron, ya se cumplieron a través de Cristo, y hay profecías que no se han cumplido. ¿Cuál es una de ellas? Es la segunda venida de Cristo. Ya entonces, cuando sea la segunda venida, hay algunas profecías respecto al Mesías que no se han cumplido. Cuando sea el retorno de Jesucristo, se cumplirán las restantes. Jesús, cierto, en su primera venida, las imágenes que estamos viendo aquí nosotros son acerca de la primera venida. La primera venida viene humilde, circunstancias, cierto, de pobreza, vino a ser siervo, fue un pacificador, fue quizás el último, el desplazado, el que no era en consideración, el que causaba rebelión, pero era alguien menospreciado, era alguien que estaba lejos quizás de ser un rey, o lejos de ser algún príncipe, ¿cierto?, dada la condición en la que se encontraba como siervo, ¿cierto?, cumpliendo una misión. Por eso en el libro de Filipenses nos habla, ¿cierto?, que él renunció el ser, ¿cierto?, Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte. ¿Ya? Pero eso es la primera venida, o sea, 2000 años atrás. En su segunda venida, como pueden ver la imagen que grafica un poco todo esto, no es precisamente así, pero la segunda venida, ¿cierto?, va a venir un Jesús conquistador, Jesús el Rey, que vendrá, ¿cierto?, con sus ejércitos y celestiales y todo aquello que nuestra imaginación solamente puede caer, pero es totalmente diferente a la primera venida. ¿Ya? Ahora, es importante. Cuando nosotros analizamos el libro de los profetas y lo vemos en cuanto a las profecías, los profetas del Antiguo Testamento hacen distinciones, ¿ya? Una distinción clara en cuanto a los dos advenimientos. Algunos profetas hablan acerca de la primera venida y otros profetas, o el mismo profeta habla acerca de la segunda venida. Y hay gente, créeme que hay gente que no hace o sea, los profetas no hacían distinción de que era la misma persona, sino que eso es inferible. Pero hay gente, ¿cierto?, o gente que cree que se habla de dos individuos. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que se habla del mismo individuo que vivió, y por eso se habla de una segunda venida. Ya, ¿cierto?, vivió, murió, resucitó, y después vendrá por nosotros, cuando también en los fines de los tiempos. Ya. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará imagen, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, aquí nos habla acerca de la primera venida. Ya estamos claros con eso, ¿cierto? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías capítulo 7, o sea, es una profecía acerca de lo que ya pasó. Pero en el mismo libro de Isaías, esto es para que podamos entender un poquito y podamos entrar en el tema interesante. El mismo profeta Isaías da dos profecías diferentes
que pudiésemos entender como si fuesen dos personas diferentes prácticamente. Pero uno es la primera venida y otro es la segunda venida. Isaías capítulo 7, versículo 14 hablamos acerca de la primera venida. E Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. ¿Ya? No estamos hablando ahora de alguien humilde, de alguien, ¿cierto?, que está en lo último, sino que hablamos de un rey admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ya? Entonces Jesús, en cierta manera, cumplirá el papel, ¿cierto?, de libertador de Israel, porque habla, ¿cierto?, acerca del trono de David. ¿Ya? Entonces nos habla en un lenguaje que quizás para algunos es difícil entender. Cuando hablamos del tema de la segunda venida de Cristo es muy difícil de entender. Pero cuando ponemos, ¿cierto?, sobre la mesa los textos bíblicos, es importante analizarlo con cautela. ¿Ya? Y aquí dice, cuando nosotros analizamos este texto, nosotros podemos decir que quizás habla de la primera venida. Un niño nos ha nacido, pero en verdad habla de la segunda venida. ¿Ya? Porque dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de Israel y sobre su reino. ¿Ya? No cumple quizás con las características de lo que fue la primera venida de Jesús, sino que cumple con las características de la segunda venida. ¿Cómo sabemos que cumple con las características? ¿Cuáles son las características de la segunda venida? También nos dice la palabra del Señor. Y el profeta Zacarías también habla un poco acerca de esto en el capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. ¿Ya? Y vamos a leer también Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todo los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ya, entonces, ¿qué nos sintetiza estos textos bíblicos? Dice que describen en cierta parte la segunda venida de Cristo, no describen la primera. ¿Ya? Entonces, hacer distinción, por ejemplo, en el texto de Isaías, en capítulo 9, donde dice: y la paz no tendrá límites sobre el trono de David, y después habla sobre, ¿cierto?, y derramaré sobre la casa de David. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que entrar a enlazar los conceptos, ¿cierto?, porque hablan acerca de lo mismo. Y en Apocalipsis habla, ¿cierto?, de que todo ojo le verá. ¿Ya? Que traspasaron todos los linajes y la tierra hará lamentación por él, haciendo alusión que se lamentarán por no haber aceptado la primera vez que vino. ¿Ya? Ahora, Mateo 24:30 también nos habla acerca de la segunda venida. Y nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y cantarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Ya, si nosotros analizamos el texto de Mateo 24 con el de Apocalipsis 1:7 y con el de Zacarías, ¿ya?, todos tienen elementos en sí, como que todos tienen relación. ¿Por qué? Porque entonces Mateo dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Ya? Lamentarán todas las tribus de la tierra. En Zacarías dice: a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por como quien se aflige por el primogénito. Afligiéndose,
y en Mateo dice, se lamentarán. Es una relación ahí acerca del lamento, acerca del lloro, ¿cierto? Cuando suceda esto. Un elemento. Segundo elemento. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo, ¿cierto?, sobre la nube con gloria, con poder y gran gloria. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y Apocalipsis nos dice, y aquí que viene por la nube y todo ojo le verá. Y entonces habla también acerca de cómo vendrá. Las señales serán en el cielo y también dice que todo ojo le verá. Por eso es que, porque todo ojo le verá, también algunos se lamentarán por no haber aceptado. Pero no todo es, ¿cómo se puede decir? Un tanto de temor, porque si nosotros vemos y analizamos, solamente hemos leído textos que hablan en continuo negativo, ¿cierto?, acerca de las personas, pero Tito describe la segunda venida como una manifestación gloriosa. ¿Ya? En Tito capítulo 2 versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Importante, muy importante. Muy importante. Cuando nosotros hablamos acerca de los textos, ¿cierto?, de Zacarías, de Apocalipsis, de Mateo que acabamos de leer, y tiene esa relación como negativa acerca del lloro, acerca del llanto, esas cosas sucederán. Y habla, ¿cierto?, también el fin de los tiempos como el principio de dolores. Pero Tito nos da un cierto tipo de esperanza y nos dice que, que guardamos la esperanza bienaventurada, la esperanza, ¿cierto?, gloriosa en la manifestación de nuestro gran y Salvador Jesucristo. Habla acerca de que la segunda venida no es algo quizás terrorífico, sino que para los creyentes es una manifestación gloriosa. Y es una esperanza. La esperanza que todo cristiano debería tener, ¿cierto? Que viniese Jesucristo. Ya es lo que nosotros estamos esperando. Y vamos a leer también 6 versículos hermosísimos. Hermosísimos que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. O sea, solamente él mismo lo conocía. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con aquella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Precioso. Yo creo que en cierta manera es imposible no emocionarse, mis hermanos, porque habla acerca de lo más magnífico de lo que algunos, ¿cierto?, han entregado su vida entera. Habla acerca de nuestra fe, habla acerca de nuestra esperanza. No hay esperanza alguna que no esté en Jesucristo para nosotros. ¿Ya? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habla el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, en su visión, que ve el cielo abierto. Se relaciona también con los textos anteriormente vistos. En el Apocalipsis 1.7, cuando dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Después habla de los cielos abiertos. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo Cristo vendrá por nosotros? Hemos entendido un poquito los elementos, ¿ciertos?, relacionados a la venida de Cristo, pero ¿cuándo va a suceder esto?
hace un poquito tiempo atrás, no sé si semanas, pero poquito tiempo atrás, había circulando dentro de las muchas profecías que circulan por las redes sociales, las cuales hay que tener mucho, mucho cuidado, porque somos frágiles, mis hermanos, en compartir ese tipo de publicaciones o videos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que compartimos. Andaba una profecía de una niña que decía que no había que salir, era para el día 21 de abril, que no había que salir porque las personas que salían a la calle iban a morir. Era como que el Señor iba a venir. ¿Ya? Las personas que salían, ¿cierto?, iban a venir. Mateo 24:36 dice: nadie sabe el día ni la hora. Y Jesús mismo lo dejó claro, que ni aun los ángeles conocen esa información. Por tanto, ojo, mis hermanos, ojo cuando alguien nos dice, ¿cierto?, que en este año, en este tiempo, en este día se cumple tal cosa, porque nadie sabe. No están al conocimiento y no están en la mente de ningún hombre. Un hombre o una mujer, ¿cierto?, pudiesen dedicar toda su vida a poder descifrar cuál puede ser el día, analizar los textos bíblicos, irse a las profecías, saberse la Biblia de memoria, pero en ninguna mente humana, en nadie puede caer o está la información, ¿cierto?, del día, de la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, solamente el Padre que está en los cielos. ¿Ya? Y para finalizar, mis hermanos, creo que es un tema bastante interesante. En muy poco tiempo es difícil entregarlo. Pero ¿cómo debemos vivir nuestras vidas a la luz del regreso de Cristo? ¿Cómo ya hemos entendido, ¿cierto?, en cierta parte acerca del fin de los tiempos, que tienen relación también con la segunda venida de Jesucristo? Pero sabemos, ¿cierto?, y hemos entendido de que es el principio de dolores, que aún no es el fin, ¿ya? Para que nadie se alarme, aún no es el fin. No he dicho que el día de mañana vamos a vivir o somos inmortales, porque eso no lo conocemos. Pero aún no es el fin. No es el fin del mundo todavía, ¿ya? No es el 2012, no fue el 2012, no fue el 2000, y tampoco va a ser el 2020, a menos que el Señor diga lo contrario, pero solamente Él lo sabe. Y nos toca vivir, nos toca seguir adelante. ¿Y cómo nosotros podemos vivir nuestras vidas a la luz del regreso de Cristo? Sabemos que el regreso de Cristo es inminente. Cristo vuelve y vuelve pronto. ¿Ya? Pronto es una forma decir, ¿cierto?, de que el Señor está a las puertas, pero solamente Él conoce el día y la hora, ¿ya? Tito 2:13 es cierto que nosotros, lo que acabamos de leer, que nosotros esperamos, estamos con esta esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Por tanto, si Dios, cierto, no nos ha revelado a nadie, ¿cuándo va a ser el tiempo del fin? ¿Qué nos queda a nosotros? Servirle. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir adelante, evangelizando y tomarnos también parte de los mandamientos que le dio a los apóstoles, de ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿cierto? Evangelizar y predicar y que las almas, ¿cierto?, se puedan arrepentir, que podamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y toda esta gran comisión que el Señor nos ha encomendado a todos sus discípulos, que nosotros también pasamos a ser parte de discípulos de Él. ¿Ya? Y en el libro de Lucas, ¿cierto?, en el capítulo 19, versículo 13, en la parábola de Jesús de los 10 talentos, el rey que estaba por ahora ausentarse le dice a los siervos: negociad entre tanto que vengo, ¿ya? Ocupados de lo suyo mientras vengo. Y también aplica para nosotros: ocupados en la cosa, ¿cierto?, en la obra del Señor mientras Él viene. Él fue y viene, ¿ya? Y lo importante también es estar preparado, no ser como las 10 vírgenes que estuvieron, algunas, ¿cierto?, estuvieron
las insensatas no estuvieron preparadas. ¿Ya? Tenemos que estar atentos, ¿cierto? O en cierta manera dispuestos a seguir adelante y a no rendirnos y no pensar, ¿cierto?, que mañana viene Jesucristo y nos lleva, porque la verdad es que nosotros no conocemos ese día. Tenemos que seguir adelante trabajando, evangelizando, porque nunca va a ser suficiente. La palabra del Señor dice, ¿cierto?, de que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Ya? Entonces el Señor está en busca de esos obreros. Tú eres un obrero, aquel que está escuchando este video. Nadie puede decirte que eres un inútil. Nadie puede decirte que eres inservible. En las obras del Señor siempre hay lugar para aquellos que desean trabajar. Es el único lugar de trabajo en donde no se pide currículum, en donde puedes tener las faltas más graves, en donde puedes tener el rechazo de todos. Pero es el único lugar donde siempre será recibido para trabajar. ¿Ya? Pablo en Tesalonicenses 1, primera de Tesalonicenses capítulo 5 concluye diciendo, ¿cierto? Por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y los apóstoles, ¿cierto?, venían con la idea de servir a Jesús. ¿Ya? Los apóstoles no terminaron cuando Jesús murió, sino que continuaron, y lo podemos relatar en el libro de los Hechos y también en las cartas, en las epístolas, del trabajo arduo que hicieron. Ellos vivieron la vida máxima como si fuera el último día, y nosotros también tenemos que tomarnos de eso y ver cada día como regalo, ¿ya? Y cada día usarlo para glorificar el nombre del Señor. Ese sería el estudio de hoy en día. Espero que se hayan podido gozar o ser bendecidos a través de lo que hemos podido ver en este día. Recordar que nadie sabe el día ni la hora, y que todo lo que nosotros estamos viendo acerca de este tiempo, ¿cierto?, aún no es el fin, es el principio de dolores. Pero tomémonos de las palabras de Tito, mis hermanos, que con eso finalizamos, donde dice que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Le mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Dios bendiga a nuestros pastores, ¿cierto?, a nuestros líderes, a los oficiales y a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, a cada uno de los hermanos y aquellas personas, ¿cierto?, que pudiesen pasarse este video. El Señor también sea bendiciéndolo. Así que un abrazo a todos y